Lección 11 para lunes 13 de marzo. Confía en Dios, no en tus recursos. El rey David debería haber sabido, por la experiencia de su mejor amigo Jonatán, que cuando estás en una relación de pacto con Dios, no importa si tienes pocos hombres o muchos, Dios puede darte la victoria. En primer libro de Samuel, capítulo 14, versículos 1 al 23, la Biblia registra la historia de cómo el hijo de Saúl, Jonatán, y su escudero derrotaron a toda una guarnición de filisteos con la ayuda de Dios. Pero a pesar de esta experiencia y muchas otras en la historia del pueblo de Dios, cuando llegaron tiempos difíciles para el rey David, este permitió que Satanás lo tentara a confiar en su propia fuerza e inventiva. Leamos primer libro de Crónicas, capítulo 21, 1 al 14, sobre esta experiencia de David. Y dice: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: Añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: Ve y habla a David y dile: Así ha dicho Jehová: 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: Así ha dicho Jehová: Escoge para ti, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad: Estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. ¿Por qué decidió David contabilizar a Israel o contar a sus soldados? ¿Por qué su comandante Joab le aconsejó que no lo hiciera? Ten en cuenta que fue idea de Satanás
contar a los soldados. Él tentó a David a confiar en su propia fuerza en vez de depender de la providencia de Dios en su defensa. Joab, el comandante del ejército de Israel, trató de persuadir a David de que no contara a Israel porque había visto a Dios obrar en favor de Israel. Pero David exigió que el censo siguiera adelante. Sus acciones acarrearon calamidad a la nación, como revela el texto. Nadie jamás confió en Dios en vano. Siempre que luches por el Señor, prepárate y prepárate bien. Hay una cita atribuida a un gobernante británico, Oliver Cromwell, quien antes de una batalla arengó a su ejército: confíen en Dios, muchachos, y mantengan la pólvora seca. En otras palabras, haz todo lo posible para tener éxito, pero al final, date cuenta de que solo Dios puede darte la victoria. En nuestro contexto inmediato, es muy tentador confiar en el poder del gobierno o en nuestras cuentas bancarias, pero en cada crisis que se menciona en la Biblia, cuando el pueblo confiaba en Dios, Él honraba su confianza y proveía para Él. Deberíamos estar usando el tiempo presente para arreglar las cuentas con Dios, saldar deudas y ser generosos con lo que recibimos. En palabras de la antigua canción evangélica, si alguna vez necesitamos al Señor antes, obviamente lo necesitamos ahora. ¿Cómo logramos el equilibrio correcto entre hacer lo posible, por ejemplo, para tener seguridad financiera y al mismo tiempo confiar en el Señor en todo? Del libro Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 3, página 1145, dice: David, en su prosperidad, no conservó esa humildad de carácter y confianza en Dios que caracterizó la primera parte de su vida. Contempló con orgullo las mejorías al reino y contrastó su condición entonces próspera con su escaso número y poca fuerza cuando él ascendió al trono, atribuyéndose la gloria. Complació sus sentimientos ambiciosos al ceder a las tentaciones del diablo de enumerar a Israel, para poder comparar su debilidad anterior con su estado ahora próspero bajo su propio gobierno. Esto era desagradable para Dios y contrario a su mandato expreso. Llevaría a Israel a confiar en su fuerza numérica en vez de confiar en el Dios vivo. Y del libro Los Hechos de los Apóstoles, página 373, dice: no es fuera de la prueba, sino en medio de ella, donde se desarrolla el carácter cristiano. Expuestos a las contrariedades y la oposición, los seguidores de Cristo son inducidos a ejercer mayor vigilancia y a orar más fervientemente al poderoso auxiliador. Las duras pruebas soportadas por la gracia de Dios desarrollan paciencia, vigilancia, fortaleza y profunda y permanente confianza en Dios. Este es el triunfo de la fe cristiana que habilita a sus seguidores a sufrir y a ser fuertes, a someterse y así conquistar, a ser muertos todo el día y sin embargo vivir, a soportar la cruz y así ganar la corona de gloria. Y del libro Obreros Evangélicos, página 432, dice: si os allegáis a Dios para obtener ayuda y sabiduría, Él no
frustrará nunca vuestra fe. Puede arguirse que el Señor da sabiduría especial a aquellos a quienes han sido confiadas responsabilidades importantes. Es cierto que si andan humildemente con Él, les dará ayuda para su obra y os la dará para la vuestra, si la buscáis con el mismo espíritu. Si el Señor, en su providencia, os ha impuesto importantes responsabilidades, os hará idóneos para llevarlas, si acudís a Él con fe, a fin de obtener fuerza para cumplirlas. Cuando pongáis vuestra confianza en Él y dependáis de su consejo, Él no os abandonará a vuestro juicio finito para que hagáis planes imperfectos y fracaséis. Que tengan día muy bendecido.